Nunca esperé. Nunca esperé que continuara. Don Knotts fue el hombre que hizo reír a millones. Pero después de su fallecimiento, su familia descubrió cosas dentro de su casa que nadie podría haber predicho. Cartas ocultas, cajones sellados y escritos personales revelaron un lado de Don que el mundo nunca había visto. Lo que encontraron no solo sorprendió a sus fans, dejó incluso a sus seres queridos más cercanos la incredulidad. Esta no es la historia que Hollywood te contó. Don Knotts no solo era divertido, era inolvidable. Para millones de estadounidenses, su nombre trae a la memoria un torrente de recuerdos. Las expresiones de ojos muy abiertos, el tartamudeo nervioso y esa voz aguda siempre al borde del colapso. Ya fuera que estuviera torpemente atravesando escenas como el ayudante Barney Fife, el The Andy Griffith Show, o aportando un encanto incómodo a Three's Company, Don era la encarnación de la comedia inofensiva y adorable. Para la mayoría era pura alegría una pajarita. Pero detrás de esa sonrisa icónica había un hombre que pocas personas realmente conocían. Los espectadores asumían que debía ser como sus personajes, tonto, gentil, simple. La verdad era mucho más complicada. Don pasó su carrera perfeccionando una imagen que era ligera, accesible e impecable. Y durante mucho tiempo, nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? Se mantuvo alejado de los problemas, evitó la controversia y mantuvo su nombre lejos de los tabloides. Su vida, al menos desde el exterior, parecía demasiado limpia para investigar. Y sin embargo, cuando Don Knotts falleció 2006, otra historia comenzó a surgir. Comenzó con susurros, rumores de personas cercanas a él, de que sus últimos años guardaban secretos. Luego vino la memoria de su hija, abriendo la versión cuidadosamente sellada de su vida que había guardado durante décadas. Y finalmente, mientras su familia clasificaba sus pertenencias, descubrieron cuánto había mantenido oculto. Cajones cerrados con llave, guiones inacabados, cartas antiguas, objetos personales que contaban una historia muy diferente. Este no fue solo el fallecimiento de un actor querido. Fue el desenmarañamiento de un mito. Durante años, el hombre que hacía reír a todos había estado cargando silenciosamente con el peso de viejos traumas, dudas sobre sí mismo y emociones enterradas. Lo que dejó atrás no fueron solo recuerdos. Era una ventana a un alma complicada que pasó toda una vida sonriendo a través del dolor. Entonces, si su legado fue cuidadosamente construido, ¿qué estaba tratando de proteger? Las respuestas comenzarían a aparecer los lugares menos probables. Cajones polvorientos, cajas selladas y las palabras de personas que habían permanecido silencio durante años. Y todo se remonta a una infancia que la mayoría de los fans ni siquiera sabían que existía. Mucho antes de que Don Knotts se convirtiera en un tesoro nacional, su mundo era todo menos alegre. Nacido 24, Morgantown, Virginia Occidental. Creció un hogar lleno de silencio, miedo e inestabilidad emocional. Desde el exterior, la familia Knotts parecía cualquier hogar estadounidense trabajador. Pero dentro de su modesta casa, se desarrolló una realidad mucho más oscura, una que dejaría marcas permanentes la mente de Don. Su padre, William Knotts, sufrió una crisis nerviosa después del nacimiento de Don, probablemente luchando contra lo que ahora llamaríamos esquizofrenia. Cayó delirios y rabias impredecibles. Un momento aterrador, según los informes, sostuvo un cuchillo a la garganta del joven Don.
Esa noche se convirtió más que un recuerdo. Se convirtió una herida que nunca sanó por completo. Su adolescencia. El padre de Don había fallecido, pero el daño ya estaba hecho. Don creció tímido, ansioso e introvertido, a menudo refugiándose en mundos imaginarios. Creó personajes y voces no para el entretenimiento, sino como una forma de sobrevivir. Su madre, Elsie, administraba una casa de huéspedes para mantener a la familia a flote, y Don tenía que compartir espacio con extraños. La privacidad era escasa, la seguridad aún más escasa. Encontró escape el humor, contar chistes, imitar voces, hacer reír a la gente, le daba poder un mundo que a menudo lo hacía sentir invisible. Pero detrás de cada risa había un niño todavía atormentado por el miedo. A medida que creció, desarrolló lo que más tarde llamó una condición nerviosa, una ansiedad silenciosa que nunca lo dejó del todo. Incluso su momento de mayor confianza, siempre había un parpadeo de inquietud sus ojos. La mayoría de los fans pensaron que era parte del acto, pero aquellos más cercanos a él lo sabían mejor. Don aprendió temprano que la risa podía ser un escudo, y llevaría ese escudo a cada escenario, cada set, cada aparición pública por el resto de su vida. Pero con la fama vino una nueva presión, no solo para ser divertido, sino para permanecer oculto, porque lo que trajo consigo a la edad adulta era más que un talento para la comedia, era un miedo profundo e implacable, que lo seguiría directamente a Hollywood. Para el mundo, Don Knotts era un genio de la comedia, un actor ganador de un Emmy cuya sincronización era impecable y cuyo cada tic nervioso podía hacer que una habitación entera estallara a carcajadas. Pero detrás de las escenas, las mismas cosas que lo hacían tan divertido tenían sus raíces algo mucho más personal. Miedo. Las inseguridades de Don no eran solo emocionales. Lo abarcaban todo. Desde los primeros días de su carrera, luchó contra un profundo miedo al rechazo y al fracaso. Incluso cuando estaba ganando premios y siendo celebrado, la televisión nacional no podía silenciar la creencia persistente de que no era lo suficientemente bueno, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente guapo, no lo suficientemente talentoso. Una vez admitió una entrevista que cada vez que terminaba un programa o terminaba un papel, creía que podría ser la última vez que alguien lo contrataría. Se sabía que se obsesionaba con sus actuaciones, volviendo a ver las escenas repetidamente, analizando cada detalle de sus expresiones faciales y la entrega de sus líneas. Si bien sus papeles parecían no requerir esfuerzo en la pantalla, cada uno fueron el resultado de una intensa presión personal. Don no solo quería hacerlo bien, necesitaban hacerlo, porque su mente, si resbalaba, todo se vendría abajo, incluso su vida personal. Ese miedo nunca lo dejó. Don se casó 3 veces, y aunque era conocido como un compañero amable y considerado, amigos cercanos dijeron que a menudo luchaba con la intimidad emocional. Le resultaba difícil confiar que a la gente realmente le importaba fuera de su fama. A menudo se distanciaba emocionalmente, incluso de aquellos que más lo amaban. Para alguien que pasó su vida haciendo reír a los demás, Don cargaba con un enorme peso de tristeza que pocos vieron. A medida que envejecía, la ansiedad empeoraba. Le preocupaba desvanecerse la oscuridad, volverse irrelevante una industria obsesionada con la juventud y la apariencia. Cuando se unió a Three's Company a fines de la década de 1970,
No fue solo otro trabajo. Fue un salvavidas. Había temido que su carrera ya hubiera alcanzado su punto máximo después de The Andy Griffith Show. El éxito de su personaje, el señor Forley, lo devolvió al centro de atención, pero también reavivó el miedo a ser eclipsado o reemplazado una vez más. Lo que nadie se dio cuenta ese momento es que Don tenía un espacio muy privado, su casa, un estudio tranquilo y poco iluminado, donde guardaba diarios, bocetos y notas personales que nunca compartió con nadie. Dentro de esa habitación, el hombre que pasó su vida interpretando a tontos adorables, escribió sus miedos con detalles nítidos y sin filtros. Estos escritos no eran cómicos. Eran vislumbres crudos y reveladores de un hombre que nunca dejó de dudar de sí mismo, sin importar cuán fuerte fuera el aplauso. Y, sin embargo, quizás la parte más reveladora de su batalla emocional provino de una relación que lo moldeó más que cualquier otra. Fue la amistad profesional que comenzó fuerte, pero finalmente se deshizo detrás de las escenas. Y dejó heridas de las que Don nunca se recuperó por completo. Porque cuando las cosas se agriaron entre Don Knotts y Andy Griffith, no se trataba solo de un programa de televisión, era personal. Para la mayoría de los fans, la amistad entre Don Knotts y Andy Griffith parecía rara, genuina, solidaria y duradera. The Andy Griffith Show. Su química era eléctrica. El ayudante Barney Fife, nervioso y obsesionado con las reglas, de Don contrastaba perfectamente con el sheriff, tranquilo y confiado de Andy. Su dinámica se convirtió en uno de los dúos más queridos de la televisión. Y por un tiempo, su amistad fuera de la pantalla reflejó esa misma magia. Pero la fama cambia a las personas, y el tiempo revela lo que los guiones no pueden. Don y Andy comenzaron con admiración mutua. Don le dio crédito a Andy por darle la libertad de brillar, mientras que Andy elogió públicamente la brillantez cómica de Don. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión se gestaba silenciosamente. Cuando Don anunció que dejaba el programa después de 5 temporadas, los fans quedaron atónitos. Detrás de las escenas, Don creía que la serie terminaría, por lo que buscó otras oportunidades. Y finalmente, firmó un acuerdo con Universal Pictures. Entonces, Andy decidió mantener el programa marcha. Sin él, marcó un punto de inflexión. Ninguno de los dos logró superarlo por completo. Don se sintió engañado. Había sido leal y esperaba eso a cambio, aunque salió con elegancia público. Amigos dijeron que se sintió herido y abandonado. Andy afirmó que no había animosidad, pero otros cercanos al programa revelaron frustraciones. Algunos creían que Andy vio la partida de Don como una traición. Otros insinuaron la incomodidad de Andy al compartir el centro de atención. Los dos siguieron siendo cordiales, incluso apareciendo juntos ocasionalmente años posteriores. Pero la calidez que una vez definió su vínculo se había desvanecido a algo más formal. Eran educados, respetuosos, pero ya no eran cercanos. Después del fallecimiento de Don, lo que reavivó la curiosidad fue lo que su familia encontró entre sus pertenencias personales. Un cajón cerrado con llave había cartas, algunas dirigidas a Andy, otras sin enviar. Algunas eran de disculpa, otras se leían como conversaciones inacabadas. Los primeros guiones de The Andy Griffith Show estaban cubiertos con las notas manuscritas de Don, líneas subrayadas y comentarios personales que mostraban su profundo apego a ese momento de su vida. Un sobre frágil con fecha, justo después de que dejara el programa, contenía un mensaje corto.
Desearía que las cosas hubieran sido más claras entre nosotros. Nunca quise que terminara así. Nadie sabe si esa carta alguna vez llegó a Sheandi, pero lo cierto es que Don cargó con esa tensión sin resolver hasta el final. Y a medida que su familia clasificaba las piezas que dejó atrás, quedó claro que algunas amistades son mucho más complicadas de lo que parecen. Y lo que salió a la luz sobre los últimos días de Don sería aún más inesperado, porque la versión pública de los hechos solo contaba la mitad de la historia. Cuando las noticias del fallecimiento de Don Knotts se dieron a conocer febrero de 2006, los titulares fueron respetuosos y predecibles. El querido comediante muere pacíficamente, decían. El público imaginó una despedida tranquila rodeada de seres queridos, llenos de gratitud. Pero según su hija, Karen Knotts, esa versión de los hechos omitió mucho más de lo que reveló. Los últimos días de Don fueron complicados y, a veces, incluso extraños. Había luchado durante mucho tiempo contra problemas de salud. La degeneración macular le robó gran parte de su visión y le habían diagnosticado cáncer de pulmón después de años de fumar. Aún así, Don se negó a disminuir la velocidad. Incluso a los 70 años, continuó actuando, dando entrevistas y escribiendo. Era como si la jubilación para Don significara rendirse al silencio que había pasado toda una vida evitando. Cuando fue hospitalizado, la familia y amigos cercanos se reunieron. Karen describió el ambiente como surrealista. Mientras Don entraba y salía de la conciencia, algunos visitantes hacían bromas alegres junto a su cama, creyendo que la risa era lo que él hubiera querido. Karen dijo más tarde que tuvo que salir de la habitación para recomponerse. Su padre apenas se sostenía. Sin embargo, el momento se sintió más como una actuación que como una despedida. Eso fue solo el comienzo. Entre sus pertenencias finales, había una lista doblada metida a un cajón junto a su cama. Contenía nombres, algunos tachados, otros subrayados. Gente que quería ver, gente que no. Algunos nombres tenían signos de interrogación junto a ellos. Era como si Don, incluso sus últimas horas, todavía estuviera tratando de desentrañar relaciones personales que quedaron sin resolver. Dispersas cerca había notas garabateadas, ideas de personajes a medio formar, frases ingeniosas, chistes. Don no solo se mantenía ocupado, estaba tratando de que lo vieran. Sus últimos deseos fueron inusuales, sin grandes ceremonias, sin discursos públicos. Quería que lo recordaran con risas. Más curiosamente, dejó instrucciones estrictas sobre objetos personales su casa. Algunos cajones debían permanecer cerrados. Ciertas cartas debían ser destruidas. Karen admitió que las leyó de todos modos. Lo que encontró reveló a Bua, a un padre mucho más complejo que el hombre que creció viendo la televisión. Don no se aferraba a la fama, se aferraba al significado, a ser comprendido. No como un artista, sino como una persona llena de contradicción, miedo, brillantez y arrepentimiento. Sus últimos días no estuvieron definidos por la paz, sino por una tormenta tranquila y emocional que pocos reconocieron hasta que pasó. Y lo que su familia descubrió a continuación, dentro de la habitación que había guardado más de cerca, realmente los dejaría sin palabras. La casa de Don Knotts era modesta, tranquila, tradicional y sin pretensiones, muy parecida al hombre mismo. Pero escondida en la parte de atrás había una habitación a la que incluso los más cercanos a él rara vez entraban. Era su estudio personal, y después de su fallecimiento, se convirtió en la parte más reveladora de toda la casa.
Cuando su hija Karen y algunos miembros de la familia comenzaron a clasificar sus pertenencias, la mayoría de las habitaciones contenían artículos esperados, fotos, premios, guiones antiguos. Pero el estudio era diferente. Detrás de una puerta de madera cerrada con llave, encontraron una habitación congelada el tiempo. El escritorio había una máquina de escribir antigua. Los estantes estaban llenos de libros, cintas y carpetas. Y debajo del escritorio, un gabinete cerrado con llave. Dentro de ese gabinete había docenas de diarios escritos a mano, cuidadosamente apilados, muchos atados con hilo. Estos no eran guiones ni notas de comedia. Eran entradas crudas llenas de miedos, reflexiones y profundas luchas emocionales. Algunas páginas estaban apresuradas y desordenadas. Otros eran desgarradoramente claros. Escribió sobre sentirse invisible incluso la fama, sobre arrepentimientos que nunca expresó, oportunidades perdidas, relaciones tensas y un miedo perdurable a morir solo. Hubo reflexiones sobre la familia, sobre la fe y sobre si realmente había dejado una huella significativa. Entre los escritos había bocetos, ilustraciones extrañas y profundamente personales de personajes que nadie había visto antes. Algunos eran tontos, otros inquietantemente oscuros. Un cuaderno de bocetos llevaba el título «Los que nunca podría interpretar». También había cartas, notas escritas para sí mismo con palabras como «Eres suficiente» y «Mereces descansar». Estos no eran dramáticos. Eran recordatorios silenciosos de un hombre que intentaba mantenerse a flote. Para el mundo, Don Knotts era el hombre que lo tenía todo. Pero esta habitación era solo un hombre tratando de aguantar. Karen dijo más tarde que se sentía como conocer a su padre por primera vez. Y lo que siguió la llevaría aún más profundamente a recuerdos, confesiones y verdades que remodelarían para siempre cómo entendía al hombre detrás de la risa. Porque ahora no se trataba solo de lo que Don dejó atrás. Se trataba de lo que su hija finalmente descubriría. Durante la mayor parte de su vida, Karen Knotts vio a su padre a través de dos lentes. La que el mundo adoraba y la versión más tranquila y compleja con la que vivía. Para el público, Don Knotts era un genio cómico. Para Karen era cariñoso pero emocionalmente reservado. Y después de su muerte, la verdad más profunda comenzó a surgir. Karen siempre había admirado su trabajo e incluso lo siguió al mundo del espectáculo. Pero admitió que su padre nunca fue fácil de leer. Se preocupaba profundamente por ella, pero a menudo mantenía una distancia tranquila que una vez atribuyó al trabajo o al estrés. Eso cambió cuando comenzó a leer sus diarios, cartas y notas. Lo que comenzó como duelo se convirtió en algo completamente diferente. El hombre que creía conocer era mucho más complejo, fuerte, pero profundamente frágil. Había sobrevivido al trauma, la pobreza y la ansiedad, pero nunca se permitió disfrutar plenamente de su éxito. El miedo a perderlo todo nunca lo abandonó. Entre los descubrimientos se encontraban cartas sin enviar a la familia. Una expresaba culpa por no estar más presente emocionalmente. Otra agradecía a Karen por su paciencia y la llamaba la única persona que realmente me vio. Esa línea, dijo, cambió la forma que veía toda su relación. Algunas reflexiones fueron dolorosas. Escribió sobre momentos que lamentó, momentos que se retiró o no pudo conectarse. Pero esos escritos ayudaron a Karen a entender. Su distancia no era frialdad, era protección, una forma de sobrellevar el peso emocional que nunca compartió por completo. Finalmente, Karen convirtió lo que aprendió en una memoria llamada
Tied Up in Knots y un tributo escénico a su padre. Pero no se centró su fama. Contó la verdad, la historia completa y complicada de un hombre que hizo reír a millones mientras silenciosamente cargaba con su propia tristeza. Lo que encontró no fueron solo recuerdos. Era un rastro de migas de pan dejado por alguien que tal vez no tenía las palabras para decir lo que sentía, pero claramente quería ser entendido. Y cuando lo juntas todo, una cosa queda clara. El mundo nunca conoció verdaderamente a Don Knotts, pero ahora, finalmente, lo hacemos. Cuando Don Knotts falleció, se había convertido algo más que un actor. Era un símbolo de la comedia inofensiva y sana. Su rostro estaba grabado en la cultura estadounidense. Sus papeles se repitieron durante generaciones. Y para la mayoría de las personas, ese legado fue suficiente. Pero ahora, con todo lo que sabemos, el trauma infantil, las confesiones escritas a mano, el gabinete cerrado con llave lleno de secretos, es imposible ver a Don de la misma manera otra vez. Porque Don Knotts no era solo el torpe ayudante o el excéntrico propietario. Era un hombre que se reía, no porque la vida fuera fácil, sino porque no lo era. Utilizó la comedia como un salvavidas, una defensa, una táctica de supervivencia. Cada palabra temblorosa y mirada nerviosa a la pantalla tenía sus raíces el miedo real. Cada personaje que creó fue una máscara que usó con intención, a veces para entretener y otras veces solo para esconderse. Eso no es una debilidad. Ese es un tipo de valentía del que rara vez hablamos. Lo que su familia encontró dentro de su casa no destruyó su legado. Lo profundizó. Los diarios, las cartas, los dibujos revelaron a un hombre que pasó su vida caminando sobre una cuerda floja entre el dolor privado y la alegría pública. Un hombre que nunca pudo silenciar por completo las inseguridades plantadas su infancia. Un hombre que alcanzó la grandeza no a pesar de su confusión interna, sino porque la canalizó a algo a lo que la gente pudiera aferrarse. Y tal vez esa sea la verdad más poderosa de todas. Don Knotts hizo reír a la gente cuando apenas podía mantenerse pie. Llevaba el miedo como si fueran muebles. Siempre allí, siempre pesado. Y aún así encontró la fuerza para subir al escenario, pronunciar una línea y hacer que el mundo olvidara su propia tristeza, aunque solo fuera por un momento. Eso es más que actuación. Eso es gracia. Su hija Karen dijo una vez que el mayor tributo a su padre no eran los premios ni las repeticiones. Era el hecho de que la gente todavía sonríe cuando escucha su nombre. Y ahora esas sonrisas significan aún más porque vienen con comprensión. Detrás de esa risa nerviosa y esas expresiones de ojos saltones, había un alma que merecía ser conocida. No solo como comediante, sino como luchador, un sobreviviente, un hombre complicado, brillante, herido y profundamente humano. Don Knotts puede haber pasado su vida escondiendo partes de sí mismo, pero al final, lo que se encontró su casa finalmente, nos dio las piezas que faltaban. Y lo que esas piezas revelaron fue algo verdaderamente inolvidable.